La nueva modalidad de impartir justicia en Venezuela mediante avisos de sentencias que no se publican. El caso de la suspensión de efectos de la manifestación popular libre expresada por el pueblo designado a María Corina Machado como candidata presidencial de la oposición en Venezuela. El día 30 de octubre de 2023, el país quedó sorprendido por la aparición de un aviso en la página web del Tribunal Supremo de Justicia anunciando la emisión de una sentencia número 122 de la Sala Electoral, supuestamente emitida en una ponencia conjunta de todos sus magistrados y mediante la cual se habrían suspendido todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias el 22 de octubre de 2023, en el cual más de 2 millones de personas, en ejercicio de su libertad de pensamiento que garantiza la Constitución, manifestaron libremente su voluntad de que María Corina Machado sea la candidata de la oposición en las elecciones presidenciales que deben tener lugar en 2024. Aparte del disparate que significa que un tribunal pretenda desconocer con una decisión un hecho que efectivamente ocurrió, es decir, la participación masiva y libre de más de 2 millones de personas en un proceso de selección de candidatos llevado a cabo efectivamente en Venezuela y en muchos otros países el día 22 de octubre de 2023, enteramente organizado por las entidades de la sociedad civil bajo la conducción de la Comisión Nacional de Primarias, sin participación de órganos ni entidades públicas civiles o militares. La supuesta decisión que se habría tomado sería, si es que existe, violatoria de la libertad de expresión y del derecho a la participación política garantizados en la Constitución. Como lo resumió la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en su pronunciamiento del mismo día del aviso, el 30 de octubre de 2023, el artículo 67 de la Constitución establece que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. Sus organismos de dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes. Asimismo, el artículo 57 constitucional consagra expresamente que los ciudadanos tienen el derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión sin que pueda establecerse censura. En tal sentido, con base en esas libertades políticas, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos de oposición organizaron para el día 22 de octubre de 2023 elecciones abiertas a todos los ciudadanos para escoger su candidato presidencial. El proceso organizado al amparo de la Comisión Nacional de Primarias, por tanto, fue un proceso desarrollado íntegramente por una entidad de la sociedad civil, con el respaldo de organizaciones y partidos políticos de oposición, para garantizar a los ciudadanos el ejercicio de su derecho a la participación política y libertad de expresión en la escogencia de la candidata de la oposición para la elección presidencial de 2024, en el cual no participó ni tenía que participar en forma alguna el Consejo Nacional Electoral ni ningún otro ente público. Una supuesta decisión que no se da a conocer. Señala el aviso de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que un señor de nombre José Dionisio Brito Rodríguez, a quien se identifica como parte, actuando en su carácter de aspirante a participar en las elecciones primarias del día 22 de octubre de 2023,
habría intentado un recurso contencioso electoral con amparo cautelar contra los actos inconstitucionales e ilegales de la Comisión Nacional de Primarias, que realizó el proceso electoral de primaria el pasado domingo 22 de octubre de 2023, para elegir la candidata o candidato presidencial unitario para las elecciones presidenciales de 2024. De la redacción del texto del aviso, lo primero que resalta es que quien habría intentado el recurso lo habría hecho en su carácter de aspirante a participar en las elecciones primarias del día 22 de octubre de 2023, como un hecho por ocurrir de lo que se deduce que el recurso habría sido intentado antes de esa fecha. Y por supuesto, con el propósito sin duda de obtener una decisión judicial que se dictará antes del 22 de octubre y que impidiera la realización de las primarias. La sala electoral no emitió decisión quizás por duda, por inseguridad o por temor, y habría entonces procedido a dictar a destiempo lo que quizás se asemeja más a lo que se le habría pedido que dictara y que sería una decisión que impidiera la realización del acto libre de escogencia del candidato presidencial en las primarias de la oposición del 22 de octubre de 2023. Pero al hacerlo después de ocurridos los hechos, su supuesta decisión sería una payasada al pretender dejar sin efectos lo que ya ocurrió, a la vista de todos y que no puede borrarse del tiempo, pues el pasado no se puede extinguir por sentencia, resultando además de los elementos que se publican en el aviso, que la actuación de la sala electoral sería no solo ilegal, sino también inconstitucional. El supuesto recurso que habría dado origen a la sentencia no es tal en el aviso oficial de la supuesta sentencia número 122. Se informa que el recurso contencioso electoral con amparo cautelar habría sido intentado por un sujeto de nombre José Dionisio Brito Rodríguez, en su carácter de aspirante a participar en las elecciones primarias del día 22 de octubre de 2023 contra los actos inconstitucionales e ilegales de la Comisión Nacional de Primarias, que realizó el proceso electoral de primaria el pasado domingo 22 de octubre de 2023 para elegir la candidata o candidato presidencial unitario para las elecciones presidenciales de 2024. Esos actos de la Comisión Nacional de Primarias de realización del proceso electoral de primaria no son actos que puedan impugnarse mediante un recurso contencioso electoral por ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, conforme se indica en el artículo 297 de la Constitución. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ejerce la jurisdicción contenciosa electoral.